donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa. Aquí estamos nuevamente, amados hermanos. Quería anunciarles, quería mostrarles el sitio web donde posteriormente vamos a estar transmitiendo en vivo y 24 horas al día nuestra programación. Este es nuestro sitio web. Usted aquí puede ver, conocer todo con respecto al ministerio. Aquí está todo el menú de entrada donde usted puede conocer todo con respecto al ministerio. Y también está la opción donde usted puede, donde pronto vamos a estar transmitiendo en televisión y radio. Así que solamente les anuncio, este es nuestro sitio web. Aquí usted puede entrar www.misionevangelisticatexas.org y ahí usted puede ver todo lo que tiene que ver con el ministerio Misión Evangelística acá en Houston, Texas. Así que ahí se los dejo para que conozcan nuestro sitio web y muy pronto vamos a anunciarles cuando empecemos a transmitir video y radio 24/7 en nuestra página, para que usted no vaya a otras plataformas, sino que pueda hacerlo directamente en nuestro sitio web. Así que ahí usted puede ver, ahí dice televisión en vivo y radio, pero creo que en esta semana vamos a comenzar a hacerlo, si Dios lo permite, en esta semana que viene. Gloria al Señor. Bueno, vamos por acá a las preguntas. Me estaba preguntando alguien por acá que si es correcto que una persona, una pregunta que miré por acá y no la había leído, me estaba preguntando que si es correcto que se coma en los templos después del servicio. Son preguntas que surgen por ahí y cada quien tiene su forma de desarrollarse en su ministerio. Hay ministerios que no tienen otro lugar y quieren convivir como iglesia, que no es malo, no es pecado convivir como iglesia. La iglesia primitiva, después de los servicios, se cree que convivían, porque la Biblia dice en el capítulo 4 del libro Los Hechos que ellos comían con sencillez de espíritu y que todos, entre ellos no había ningún necesitado. Dice que partían el pan en las casas de ellos, estaban juntos y comían. O sea, aparte del partimiento de la Santa Cena, nos dice aquí en el capítulo 4 de Hechos que ellos comían. Dice que todos eran de un corazón y de un alma. Dice acá que todas las cosas las tenían en común. Luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice: así que los que recibieron su palabra fueron todos bautizados. Versículo 41, se añadieron aquel día como 3,000 personas, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Oiga, la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran por todos los apóstoles, hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y lo repartían
a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay lugares pastores que tienen sus templos que son más grandes, que tienen un lugar apartado que le llaman el lugar de convivencia o salón de convivios, cafetería le llaman en otros lugares, aparte del salón del santuario, y no es malo convivir. Yo creo que lo que no se mira bien es hacerlo en el santuario donde estamos alabando al Señor. Yo creo que allí no se mira bien. Aunque tal vez por la necesidad de algunos ministerios que no tienen alguna sala y el lugar es estrecho y lo tienen que hacer ahí. Bueno, eso es cada quien. Aunque debemos de entender que hay que respetar el lugar donde estamos adorando y alabando al Señor, donde se expone la palabra. El santuario, el lugar allí, creo que ese lugar lo hemos santificado, dedicado, apartado directamente para alabar al Señor, para la administración. Así que yo creo que no es correcto hacerlo ahí. Creo que es bueno tener un lugar aparte cuando se puede. Pero que comer entre hermanos allí no es pecado. No es pecado, como les repito, siempre y cuando tengamos cuidado donde lo hacemos. Algunas personas asocian esto con lo que sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que echó fuera a los cambistas que estaban en una parte del templo allí y tenían un mercado completo, y los sacó y les dijo: habéis convertido, en el Evangelio de Juan, dice: habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, cuando está escrito que mi casa, casa de oración será llamada. Así que debemos tener un poco de respeto en el lugar donde invocamos el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, vamos por acá a ver si usted tiene preguntas. Haga sus preguntas. Vamos a ver por acá, a ver si podemos entrar acá a las páginas, a ver si ustedes tienen preguntas para empezar a contestarlas. Ya vamos a ver si se conecta el pastor. Gloria al Señor. Bueno, no hay preguntas todavía, nadie quiere hacer preguntas hoy, así que qué bueno que todos estemos sabidos y cerciorados de lo que es el mensaje del Evangelio, la doctrina cristiana. Vamos a ver acá por Facebook, a ver si tienen preguntas por acá. Dios bendiga a los que están ahí, los hermanos que están ahí conectados. Dice por acá, vamos a leer: sus mensajes son de mucha bendición en mi vida y el crecimiento espiritual. Soy nuevo en la obra del Señor. Sus mensajes son de mucha edificación para mi vida. Ezequiel Morataya en Facebook. Qué bueno, hermano Ezequiel. Adelante, si usted es nuevo en el reino de los cielos, está en el mejor lugar. Ha tomado la mejor decisión. Y qué bueno, gloria a Dios, porque se encontró con este ministerio y la palabra le es de bendición para su vida. Qué bueno, bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro propósito, hacer estos programas para que lo que sale de aquí sea de bendición para usted, que es el pueblo del Señor. Con ese propósito lo hacemos. Siervo, Dios le bendiga. ¿Está listo? Amén, pastor. Hoy sí. Gloria al Señor. Bienvenido, Pastor Selvi. Estamos al aire. Amén. Gloria a Dios, pastor. Dios le bendiga. Amén. Gracias a Dios que me regresó la señal del internet y pues aquí estoy, aunque sea para acompañarle este ratito que nos queda. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios le bendiga. Bendiciones para usted, mi hermano Carlos, y también para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan. Vamos a ver si hay trabajo para nosotros hoy.
Amén, pastor. Gracias por conectar, por estar acá y acompañarme en este programa. Vamos a ver si entran preguntas por acá. Repetimos que si usted quiere también hacer alguna llamada al aire, ahí está el teléfono en que esté en pantalla, 832-512-8475, y aquí sacamos la llamada al aire. Así que haga sus preguntas. Si no tiene preguntas, pues vamos con el pastor a hablar sobre un tema de actualidad. Pero si tiene preguntas, hágalas, porque de eso se trata el programa. Si no hay preguntas, pues no podemos hacer este programa. Pastor, ayer estuvimos hablando de cosas que a veces han venido por largo tiempo confundiendo la iglesia. Y hoy más que nunca, pastor, no es tanto ya la falsedad, la hipocresía, la apostasía de los que se han regresado de la fe cristiana, ya no es nuevo, ¿no? Ya eso todo lo sabe, todo el mundo sabe quién es falso en este tiempo. No se esconden, lo dicen en público, expresan lo que realmente quieren, lo que son, y ya todo el mundo sabe de eso. Pastor, pero en este tiempo hay un problema que está matando la iglesia, pastor. Y no es tanto ya digamos, hablar de apostasía, sino que es sencillamente el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, dejando ya lo que él comenzó a hablar primeramente, que se levantarían falsos profetas, falsos cristos y engañarían a muchos, dejando también, pastor, ya el aborrecimiento de uno al otro, que uno al otro se iba a entregar. Pastor, estamos viviendo este tiempo en el pleno cumplimiento, pastor, de la apatía espiritual. Ya no es apostasía, sino apatía. Ya no hay deseo de buscar de Dios, ya no hay deseo de proclamar, de exponer el mensaje. La gente, incluso ciertos personas que predicaban el evangelio ya no lo están haciendo, pastor, ya como que ya se aburrieron. Yo no sé cómo llamarle a esto. Siervo, no sé qué piensa usted de esto. Una tremenda apatía espiritual, pereza, apatía, simpleza, sequedad, yo no sé cómo llamarlo. Sí, se ha caído en una frialdad. Es una situación bien complicada. Sabemos que proféticamente el mismo Señor, cuando habló en Mateo 24, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero yo pienso que esto va más profundo. No solamente estamos hablando del amor, sino que estamos hablando de la espiritualidad. Se ha perdido esa parte de ese fuego espiritual, de esa búsqueda, de ese anhelo. Por haberse multiplicado la maldad, sí, en cierto aspecto, está afectando mucho la comunión. Ahora, hasta para congregarse, la gente pone tantos obstáculos, tantas justificaciones, tantos pretextos, que la delincuencia, que, y luego que no es que todas las iglesias son falsas, que todas mienten, que todas roban, y entonces al final de cuentas se ha caído en un estilo de vida, de un cristianismo bastante apático, donde caótico. La gente no tiene interés. Imagínate que ahora, inclusive, ahora se ha perdido ese estilo de la iglesia primitiva de evangelización, de llevar el evangelio a las casas, a los hogares, de buscar. Estamos como quien dice, aquí sálvese quien pueda. Qué terrible. Así es, pastor. Y el problema es que hay gente que piensa que en aquel día, cuando Dios nos llame a cuentas, le vamos a decir, es que habían muchos falsos, las iglesias se volvieron hipócritas, se volvieron mundanas, se volvieron materialistas, mecánicas, y la gente piensa o pensamos que el Señor va a decir, oh, sí te entiendo, está bien, te voy a perdonar. Como nos parece, pastor, que es como cuando alguien por ahí anda vendiendo, ¿no? Y resulta que cometió algún fraude a alguien, y ese alguien puede irse a quejar con la compañía Master o
o la mera compañía, decir, ¿sabes qué? Tu vendedor este me vendió algo y no sirve, así que aquí te lo traigo, tú tienes que responderme porque tú eres el dueño. Y sí sucede eso en la tierra, ¿no? Que uno puede quejarse con la no sé cómo llamarle esto, el dueño, el mero dueño de esa compañía, y esa persona por defender su reputación puede decir, sí, ¿sabe qué? No se preocupe, yo le voy a devolver su dinero, le voy a devolver el producto, se lo voy a reparar, cualquier cosa. Pero en el cielo no es así, pastor. Dios no va a aceptarle excusa a nadie, porque ha puesto un hombre ejemplar al cual debemos de seguir, y ese hombre se llama Jesucristo, su Hijo amado. Si usted mira a un falso, y ese falso o me mira a mí, o mira al pastor, o mira a otro, y nosotros nos corrompemos, y usted piensa que Dios le va a perdonar solo porque usted puso su mirada en mí o en el otro, y alguien lo engañó, y usted piensa que Dios le va a perdonar por eso, está muy equivocado. Hay alguien que Dios puso en la tierra y nos manda a todos a que pongamos nuestra mirada en Él. Así dice el escritor a los Hebreos: puesto los ojos en Jesucristo, el actor y consumador de la fe. Él comenzó y Él terminó. Él no fue como muchos que comenzaron y a la mitad del camino se volvieron falsos, ladrones, corruptos, avaros. No, Él no. Él comenzó, Él fue el que vino a traernos, a mostrarnos su fe, su amor, y la salvación a través de la fe en Él, y Él fue el que la culminó en la cruz del Calvario, y por eso se sentó a la diestra del poder de Dios, y allí está intercediendo por aquellos que están haciendo su voluntad. Así que no hay excusa. Si toda la iglesia se pervierte, no importa. Alguien va a decir, pero si toda la iglesia se pervierte, entonces nadie va a ser salvo. No, incorrecto. Cualquier persona puede ser salvo si pone su mirada en Cristo Jesús. Él no miente, Él no falla, Él no traiciona, Él no es corrupto, Él no es mentiroso, Él es fiel y verdadero. Él es el testigo fiel. Así que no hay excusa para nadie. O nos calentamos, o nos enfriamos, o estamos tibios en su reino, nos va a vomitar de su boca. Eso es lo que dice la Biblia, pastor. Hay un momento del ministerio del Señor Jesús que Él enfrentó esta apatía, Pastor Carlos. Enfrentó esta apatía y la confrontó. En el libro de Mateo, capítulo 11, no sé si ahí tengo bien el audio, Pastor. Sí. Escucha, ok. Pastor, en Mateo capítulo 11, y ojalá que esta palabra la reciban mucha gente que se ha vuelto apática en este tiempo. Mateo 11, Jesús dice en el versículo 15 en adelante, Mateo 11, 15 al 19, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Más, ¿a qué compararé esta generación? ¿Con qué la voy a comparar? Esta generación, dice el Señor. Y entonces el Señor comienza a decir, la voy a comparar con, oiga bien, esta generación es semejante, dice, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Oiga, qué terrible. O sea, esta generación dice, no hay manera de que uno quede bien con ellos. Si les toca música para que se alegren, no se alegran. Si uno les cuenta historias tristes para que lloren, y tampoco lloran. O sea, no quieren de ninguna manera. Ni una cosa ni la otra. Frialdad, Pastor Carlos. Y hoy así está la congregación en este tiempo. Uno lo vive como pastor. Mire, por ejemplo, comienza uno a predicar una palabra fuerte, no, que muy fuerte predica ese pastor. Entonces viene uno y dice de pronto, bueno, voy a bajarle un poquito a la potencia, a los decibeles, voy a hacer un poquito más gracioso el mensaje. Entonces el pastor se volvió un chabacán, se volvió un payaso, se volvió un flojo. O sea, no hay manera.
Entonces, qué terrible. El problema no es el predicador, el problema no es el tipo de mensaje, el problema es la persona, es el oidor. Por eso Jesús dijo, ¿a quién compararé esta generación? Dice, es semejante a esos muchachos que se sientan en las plazas a hablar y hablar y hablar. O sea, son buenos para hablar unos con otros, pero ellos dicen, si les tocamos flauta, no bailan. Si les endechamos, entonces tampoco se lamentan. ¿Qué es lo que quieren? Vino Juan el Bautista, dice Jesús, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. O sea, no escuchemos a ese porque ese está endemoniado, porque porque ve que ni comida normal le gusta comer. Y entonces dice, a Juan lo criticaron porque no comía ni bebía. Y dijeron ustedes, demonio tiene. Ahora vengo yo, el Hijo del Hombre, que come. Yo sí como y bebo. Y dicen, y no está hablando de que era un borracho, que te está diciendo que sí compartía con la gente, tenía una vida social. Jesús tenía una vida social. Pero Juan el Bautista se apartó al desierto y desde allá lo levantó el Señor directamente a proclamar el mensaje confrontativo. Él dice, yo sí como y bebo. Y ustedes dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Qué tremendo, pastor. Esta es la misma generación. La gente, mire, si uno les predica de una manera, hombre, hablan. Si predica de otra, hablan. ¿Cómo quieren? Qué tremendo. Así es tremendo. La gente dice, ese predicador grita mucho. Y luego escucha a otro, no, ese está muerto, ese no habla fuerte. Va a una iglesia y ve que hay alegría, dice, aquí están desordenados. Ve otras que no, que parecen muertos, aquí parecen difuntos. O sea, la gente está como que es la misma generación. La misma generación. Así que Dios nos ayude. Debemos de estar calientes o de perdidos fríos, reconocer que necesitamos que nos calienten. Y el Señor lo va a hacer, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero qué triste, pastor, es estar tibio. Nos van a vomitar, nos van a vomitar. Así que, hermano amado que nos escucha, tenemos dos costos. O calentarnos, me refiero a estar vivos en la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. O si usted está frío, vaya, vuelva hacia el Señor. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Hay una pregunta por acá, pastor, a ver si se anima la gente a preguntar. Vamos a contestar la pregunta de Tomás Napa. Dios le bendiga, siervo. Amado, saludos desde Ecuador. Esmeldas pregunta, ¿cuántas tribus entraron en la tierra prometida? ¿Cuántas tribus entraron en la tierra prometida? Todas las tribus, excepto, pastor, que se quedó la tribu del otro lado del río, la tribu creo que fueron los de Dan, ¿no? Sí, la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Manasés. ¿La de Rubén fue? Y una parte de la tribu de Manasés. Sí, los rubenitas se quedaron, hablaron con Josué, ¿no? Que le diera permiso de quedarse al otro lado del río. Solo parece porque miraron Josué, que eran tierras de ganadería ahí, ¿no? Ajá. Josué les pidió que fueran a la batalla, que fueran a acompañar a sus hermanos, pero que al terminar la batalla y conquistar toda la tierra, ellos podían regresar y tomar la posesión de esa tierra. Así que todas las demás tribus entraron y ellos fueron los que se quedaron ahí del otro lado del río porque le pusieron, mejor dicho, le echaron el ojo a las tierras que estaban allí de ese lado. Porque dice que eran ganaderos, les gustaba mucho la ganadería. Entonces, así es que todos excepto ellos. En el libro de Josué se encuentra la repartición de las tierras. Ahí puede leerlo usted en el capítulo 22 en adelante, ¿no?
Vamos a revisarlo. Josué, ahí dice, ahí está cuando Josué reparte la tierra y ellos le pidieron que les diera, que ellos se querían quedar de aquel lado. Bueno. Vamos a ver por acá si hay preguntas por acá. Gloria al Señor. Bueno, vamos a revisar por acá si hay más preguntas. Acá en su página hay una consulta, dice, pastor, dice, buenas tardes. Mi pregunta Efraín Gómez, dice, ¿por qué Pablo no reprendió a la mujer que tenía un espíritu de adivinación el primer día? Esa historia está en el libro de Hechos, en el capítulo 16. La causa por la que Pablo y Silas luego fueron encarcelados. Como dice que esta mujer, cuando ellos salían... Versículo 16. Amén. Dice que esta mujer iba detrás de ellos dando voces, diciendo, estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de la salvación. Y como dice, haciendo esto por varios días, le desagradó a Pablo. Y entonces fue cuando reprendió el espíritu después de varios días. La pregunta es, ¿por qué Pablo no le reprendió el primer día? Bueno, pastor, yo pienso que no dice el motivo. La verdad, la Biblia no dice el motivo. Pero podemos pensar varias cosas. Número uno, sabemos que el Espíritu Santo fue que envió a Pablo a Macedonia, ahí a Filipos. Sabemos que Pablo conocía muy bien el propósito que Dios tenía allí en esa ciudad. Y si Pablo hubiera reprendido este espíritu al principio y se hubiera causado el alboroto al principio, no sé si el Espíritu Santo, eran hombres guiados por el Espíritu Santo y tal vez el Espíritu Santo le puso a Pablo que la ignorara por algunos días. Dice aquí, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Oiga, pastor, muchos días. Eso significa que era más de una semana esto. Y desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No sé, yo pienso, es mi forma de pensar, no es la respuesta, que tal vez Pablo al principio dijo, o el Señor le dijo, si se hace el alboroto, ahorita apenas vamos entrando en la ciudad, pues no va a tener chance de evangelizar a esta gente, porque pues se convirtieron algunas mujeres, se hacían los cultos en la orilla del río, y yo creo que ya Pablo dejó pasar algunos días y después lo hizo. No sabemos el por qué, pero es una forma de decirlo. ¿Qué piensa usted, pastor? Bueno, yo veo que en todo hay un plan perfecto de Dios. Al final de esta historia, por la cual, en la cual los siervos de Dios terminaron en una prisión, al final de esta historia, yo lo que miro es cómo Dios trabaja de perfecto con sus planes y sus propósitos. Cuando el apóstol Pablo entra a este lugar, a esta ciudad, vemos que como que no fue bien, o sea, como que no hubo una aceptación abierta al evangelio. No hubo un recibimiento de una manera como tal vez se hubiera esperado el apóstol Pablo, que en esa ciudad se recibiera al evangelio. Entonces, de pronto,
primeramente, entendamos una cosa. Pablo fue guiado, como ya lo dijo usted, desde el capítulo 13, cuando son llamados, son guiados a esa zona. Ok, entonces, posiblemente, como dijo usted hace un momento, bueno, la Biblia no lo dice así de claro, pero estamos sacando una conclusión, tratando de interpretar. Lo correcto es que cuando uno lo es enviado a un lugar, uno esté convencido de que Dios tiene todo preparado en el camino. Así es. Y que entonces, posiblemente, cuando esta mujer comenzó a dar testimonio, un buen testimonio de lo que ellos andaban haciendo, tal vez Pablo lo vio como la respuesta de Dios. Permítame, pastor, que está entrando una llamada por acá. Lo vio como una respuesta de Dios, como diciendo, bueno, aquí está lo que nosotros estábamos esperando, que esta persona dando testimonio. Ahora, alguien puede decir, pero si es un apóstol, ¿cómo no se dio cuenta de que esa mujer estaba hablando por medio de un espíritu inmundo? Entonces, el asunto es que a veces, o sea, no estamos hablando de que porque sea apóstol es perfecto y que todo lo va a saber y lo va a entender. Recordemos que el mismo apóstol Pedro en su momento cometió ciertos errores que el mismo apóstol Pablo lo terminó encarrilando y diciéndole lo que andas haciendo no es correcto. Entonces, Dios puede permitir, así como, porque el ser humano no es todopoderoso, no lo sabe todo, no lo puede todo. Entonces, está limitado, el ser humano está limitado a la intervención del Espíritu Santo. Por tanto, si el Espíritu Santo en un principio guardó silencio y no le dijo a Pablo, este es un demonio, repréndelo, es posible que lo haya permitido porque tenía un plan bien diseñado de salvación. Imagínese, pastor, que cuando el apóstol Pablo, después de que esa mujer dio testimonio de que ellos eran siervos de Dios, ahora había que comprobar eso de que ellos eran siervos de Dios. Cuando Pablo recibe por revelación que lo que hay ahí es un demonio y se lo expulsa, qué mejor prueba y evidencia del testimonio que andaba dando. La gente conocía que esta mujer era una divina, la gente lo conocía y la gente seguro dice, oiga, lo claro, que anda diciendo esta mujer. Y me imagino que le dijeron a Pablo, mira, esa es la bruja de la ciudad, la más famosa de la ciudad. Al principio tuvieron que decírselo a Pablo, pero él esperó. Ahora, mire qué lindo, pastor. Primero, que eso era una evidencia, era una confirmación de lo que ella andaba diciendo, el sacarle el demonio que llevaba adentro. Número dos, mire qué lindo, que esta persona fue libre. Esa mujer era libre, fue libre del demonio de adivinación. Aparte de eso, pastor, ella era esclava, porque dice que tenían amos que hacían ganancia con ella. Y esos amos, cuando ya vieron que ya a ella se le salió el demonio, no les servía tenerla con ellos porque ya habían perdido en la fuente de su ganancia. Por tanto, la tenían que dar, liberarla porque para estarla manteniendo. Entonces, ella fue libre físicamente de la esclavitud física y de la esclavitud espiritual. Así que el plan se comienza a gestar de la manera preciosa. Ahora luego, los hombres, los dueños de la mujer, fueron los que le dijeron a la gente de la ciudad, de que estos hombres estaban alborotando la comunidad y fueron donde el gobernador, donde los magistrados y hicieron venir a Pablo acusados por este hombre, y dice que el pueblo se agolpó. Ahora mire, cuando el pueblo se agolpó, vemos ahí o sea que todo esto sirvió para que la gente viniera hasta donde estaba Pablo. Ahora Pablo va a la cárcel. Luego en la cárcel Dios obra un milagro, lo saca libre y vemos las consecuencias en el carcelero y en la familia del carcelero. O sea, todo un plan muy bien diseñado por Dios. Lidia, la mujer que se cree que allí se puso la iglesia, ¿no? Amén, allí fue. Entonces, o sea, por eso es que a veces no entendemos cuando Dios te guarda silencio. Hay gente que dice, es que yo quiero las cosas así ahora. No, tiene su plan. Pastor Selvin, y a veces nosotros también actuamos a la primera, ahí vamos, o respondemos a la primera. Nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo de paciencia y de sobriedad. Muchas veces lo quisieron tentar y Él cayó, a veces no contestó o esperó. Ayer hablamos, pastor, que cuando Él estuvo en la fiesta, esperó hasta el último día para levantar su voz.
dejó que todo el mundo se divirtiera toda la semana, pero hasta el último gran día, perdón, toda la fiesta, hasta el último día grande de la fiesta, él levantó su voz en alto. Entonces, yo creo que así como estos hombres, nosotros también debemos de aprender paciencia y sobriedad, actuar en el momento preciso, y ese momento el Espíritu Santo tiene que guiarnos a hacerlo. Así que es algo que estamos diciendo que se puede apegar a esto. ¿Qué enseñanza la que esto que pasó con Pablo en ese lugar nos deja para estos falsos predicadores de hoy en día? Que ellos dicen, lo que yo ordeno, lo que yo digo, lo que yo establezco, si yo decreto, si yo hablo, las cosas van a suceder. Y miren cómo este hombre de Dios, Dios no le permitió discernir, darse cuenta, o si lo hizo y se dio cuenta, el Espíritu Santo le dijo, porque en los textos anteriores, en el capítulo 14, dice que Pablo llegó a una ciudad y quiso hablar en ese lugar, y el Espíritu Santo no le dejó hablar. Y siguió a otro lugar. Y luego le dijo, tampoco aquí entres, hasta que vio la visión. Y a esta ciudad él lo envió. A esta ciudad él lo envió. Eso se llama, pastor. Él dice, en visión Dios le mostró a un joven macedonio que le decía, ven, pasa a nosotros y nos ayudan. Y por eso llegó a Filipos. Era Europa. Y vemos, pastor, que cuando él recién llegado a Filipos, solo una persona se convirtió, que es la de Tiatira. Lidia. Correcto, entonces Lidia de Tiatira, o sea, posiblemente Pablo pudo haber dicho, y por esta mujer me trajiste hasta acá, y me hiciste navegar todo esto, y caminé kilómetros y kilómetros. O igual el pastor Selvin, y perdón que lo interrumpo, o Felipe, que estaba en aquel gran avivamiento en Samaria, y luego el Señor le dice, vete por uno al desierto. Él había dicho, ¿cómo que me vas a sacar de aquí si aquí tenemos un gran avivamiento? ¿Cómo te vas a mandar al desierto por un solo pelón? No, por favor, no, esos hombres eran guiados. Ojalá que así fuéramos nosotros hoy en día. Ojalá. Ahí así tiene que ser la iglesia, pastor, guiada por el Espíritu Santo, que no hagan nada si el Espíritu Santo no lo dice. Pero hoy estos hombres de hoy, ellos hablan orgullosamente, vanagloriosamente. Para ellos no hay, o sea, ellos no le piden revelación a Dios. Es más, dicen ellos, nosotros le decimos a Dios, le ordenamos a Dios, le reclamamos a Dios. ¿Cómo es posible? La verdadera iglesia de Cristo aprende a eso de la sujeción, que se sabe que en el matrimonio Dios le estableció la autoridad al varón y que la mujer tiene que estar sujeta a esa autoridad. Igual es la iglesia de Cristo. Ella es la parte femenina en esta relación espiritual. Por tanto, Cristo es la cabeza de la iglesia y quien manda y ordena es la cabeza. Así y ese es. principio lo vemos ahí en la iglesia de Hechos, cómo ellos eran dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Y esa pregunta, interesante pregunta, nos da a entender eso, que los hombres de Dios nunca hacen las cosas por su propia autoridad, sino sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Así es. Bueno, aleluya. Vamos a otra pregunta. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez pregunta, pastor, una pregunta. Hoy hubo un accidente en un distrito de mi país. Explotó una cisterna, murieron 4 personas, hay 50 heridos graves entre niños y adultos. ¿Esto sucedió por causa de su pecado o castigo de Dios? No, ninguna de las dos. Hermano, Carlos Rodríguez, si usted es cristiano o no sé, déjeme decirle Eso se llama un accidente. Exactamente, hay cosas que son accidentes y no todas las cosas malas son provocadas por el diablo o por Dios. Aunque hay textos mal interpretados, pastor. Inteligencia humana. Así es, hay textos mal interpretados. Con respecto a lo que yo dije, hay un texto mal interpretado y es Eclesiastés. Dice que, oiga bien, se lo voy a leer porque dije algo que va con esto y cualquiera puede decir, pero mire lo que dice Eclesiastés. Dice, Eclesiastés 6:7, versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Algo así, y dice
que hay personas que malinterpretan esto, que todo lo que sucede tiene que ver con Dios o algo otro tiene que ver con el diablo. Hay cosas que suceden por accidentes. Y cuando se trata de personas, escuchen, cuando se trata de personas que no son cristianos, surgen estos accidentes. Pero no así, pastor, entre los siervos de Dios o hijos de Dios. Yo creo que a los hijos de Dios, como acabamos de decir, que todo cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Yo creo que yo creo y pienso así, que hay cosas que a nosotros nos suceden que no debemos de pensar que las cosas que a nosotros nos suceden como cristianos es lo mismo lo que le sucede a una persona apartada de Dios. De nosotros, los cristianos, Dios tiene absolutamente el control de todo. Y todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, Dios tiene el conocimiento de eso. No así con los pecadores. A los pecadores están expuestos a lo que les pase, lo que quiera pasarle, pero no así a los hijos de Dios. Así que si estas personas no eran cristianos, sencillamente podemos atribuirle esto a un accidente. Así de sencillo. No puedo decir que fue el diablo o que fue Dios. Así es, porque el asunto es que hay negligencia humana. Hay cosas que se dan por negligencia humana. No sabemos si el conductor de la cisterna iba con droga, si iba con alcohol. No sabemos si iba desvelado y se durmió en el volante. Aparte de eso, va manejando un aparato que es mecánico, que puede fallarle los frenos, la dirección, cuántas cosas que pueden provocar eso. Por tanto, el asunto es estar en el momento adecuado, en el momento preciso, en el lugar inadecuado. Uh-huh. Entonces, hay cosas que son consecuencia de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir una vivienda a la orilla de un río, pues entonces sabemos que estamos expuestos, que en algún momento haya una crecida de ese río y que el río nos arrolle y nos lleve arrastrados y perezcamos. No es culpa ni de Dios, no es culpa del diablo, no es culpa del pecado, no, es culpa de la negligencia humana, del atrevimiento humano, que es falto de sabiduría, es falto de prudencia. Entonces, esas son las cosas. Así es. Ahora, y, pastor, y alguien puede decir, pero ¿por qué Dios no protegió a los niños que murieron allí o fueron heridos? ¿Por qué Dios no protege a los niños? Vuelvo a repetir, pastor, y es necesario que la gente entienda esto, que vuelvo a decir lo que dije, que a la gente que está separada de Dios esté expuesta a lo que le suceda cualquier cosa, sea anciano, niño, adulto, lo que sea. Además, estamos viviendo en un mundo que tenemos que entender que, por ejemplo, si estamos nosotros viviendo en un país donde hay un conflicto armado, sabemos que en cualquier momento podemos pararnos en una mina que puso un ejército o una guerrilla, o podemos encontrarnos de pronto en un enfrentamiento de balas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un ambiente hostil, en una nación hostil. Y exactamente igual, si estamos viviendo en una zona, digamos, en un trópico donde llueve mucho, ¿cómo vamos a decir por qué Dios no detiene la lluvia? Pues es que en ese lugar ya está establecido que llueva mucho. Si vivimos en un lugar desértico donde hay mucha escasez de agua, ¿cómo vamos a decir por qué Dios aquí no hace llover? ¿Por qué? Porque ya está establecido, son leyes naturales. De pronto, desde el momento que se construyen carreteras, que el ser humano construyó aparatos de estos automovilísticos o de transporte, sabemos que hay que tener muchísimo cuidado donde nos paramos, tener los ojos bien abiertos. En cualquier momento un automotor de estos pierde el control y va a causar una desgracia de estas. Si no podemos decir por qué Dios no los protegió, no, yo diría entonces, ¿por qué los seres humanos inventaron esas cisternas? ¿Por qué tenemos tanta necesidad del combustible? Entonces, el mismo ser humano, el afán de poder y el afán de dinero, ha creado tantas cosas que son destructivas para nosotros mismos. Así es. Entonces, y debemos de entender esto, pastor, que como decimos, que hay que tener cuidado donde uno está parado. Hay que tener cuidado. Si hay una carretera de puros trailers, uno debe tener mucho cuidado porque esas cosas en cualquier momento se desintegran, etcétera, etcétera. Pero volvemos a decir lo que dije al principio. Accidentes. Así de sencillo. Un accidente no es algo que se premeditó, no es algo que podemos decir que Dios le envió una maldición.
porque no sabemos. Sencillamente es un accidente y pues hay que orar por estas personas que están heridas. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Vamos a otra pregunta, pastor. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre el sello del Espíritu Santo? Pregunta Ismael Mejía. ¿Cuál es la diferencia entre el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo? Pastor, adelante. Es exactamente como cuando nosotros decimos que no es lo mismo bañar un ejemplo de un animal o una bestia, bañarla, mojarla con la lluvia o con el agua, que ponerle el hierro caliente, la marca. La marca es algo que da a entender una propiedad, que algo pertenece a alguien. Entonces, cuando hablamos de sello, estamos hablando de que Dios, a través del Espíritu Santo, esa es la marca. O sea, nosotros tenemos una marca que nos identifica. En el mundo natural no la podemos ver, nadie la puede ver en el mundo natural, pero el mundo espiritual, por ejemplo, un demonio conoce bien quién es cristiano y quién no lo es, quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. En este caso, por ejemplo, cuando venga el arrebatamiento, como dice también Mateo 24, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Estarán durmiendo dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Lo que está diciendo es que aquel que tiene la presencia del Espíritu Santo, pues es el que se va. El que no la tiene, pues se queda. Entonces, el sello es la garantía, como dice Efesios, y también nos dice el libro de Corintios, nos habla a nosotros de la garantía, como quien dice, una evidencia, una prueba, un adelanto, como cuando uno va a comprar algo, una casa, un vehículo, y le dice a alguien, bueno, yo te voy a dar el vehículo, te lo voy a vender a ti, pero déjame una señal de trato. Entonces uno viene y da un adelanto y dice, bueno, esto garantiza que te voy a comprar, o te voy a dejar aquí mi cédula de identidad, o te voy a dar un pasaporte, o te voy a dejar esto como prueba, como evidencia. Entonces, el Espíritu Santo es esa marca, es lo que a nosotros nos identifica. No es algo visible, es algo espiritual. Así es. Y también, Pastor Selvin, estas preguntas surgen porque a veces se ha enseñado un mal concepto sobre esto, que el bautismo del Espíritu Santo es que cuando se ora por una persona y comienza a brincar y hablar en lengua y el Espíritu Santo cayó sobre él, tal vez después de 1 año, 2 años después de estar convertido. Yo creo que debemos de entender lo que realmente significa el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el regeneramiento del ser humano a una nueva criatura. Entonces, eso no sucede en el momento que nos convertimos. No sucede así. Entonces, yo creo, pastor, que como usted dijo, el sello es el anticipo y el bautismo es el complemento. Entonces, no son cosas que hay una gran diferencia ni que son iguales. Yo creo que una persona no es regenerada en el mismo momento, pastor, que viene al Señor y si sucede es un milagro. Pero vemos personas que en el libro de los Hechos que se convirtieron, no entendieron, como que no estaban muy como lo que sucedió con los 12 apóstoles o 12 personas que encontró Pablo en Éfeso, que después de orar por ellos y explicarles bien el evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que hay una diferencia en la entrada y luego en el complemento que el Señor hace con los discípulos. Un ejemplo, Él llamó a sus 12 discípulos. Pero mientras los llamó, no había pasado nada. Cuando Él ascendió, les dijo, no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos. Y eso se habla de la regeneración. De ahí para allá, ellos fueron otras personas. Entonces yo creo que es algo bien diferente. ¿Ya habían sido sellados? Creo que sí. ¿Ya habían sido sellados en el llamamiento? Sí, ya habían sido llamados, sí. Pero en Hechos capítulo 2 encontramos el equipamiento, investimiento, regeneración, como usted lo quiere entender. Bautismo. Sí, pastor. Y lo vemos, pastor, en los mismos discípulos, lo vemos cumplido, porque en Hechos 2, como lo acaba explicando usted, es la llenura del Espíritu Santo, pero ya anticipadamente el Señor lo había hecho cuando les dijo, sopló sobre ellos y les dijo recibir
el Espíritu Santo. Quiere decir, le estaba diciendo, ustedes ya son parte del reino de Dios, ustedes son mis hermanos, ustedes son hijos de Dios, ustedes son cristianos, recibid el Espíritu Santo. Y luego, en un segundo evento, vino la llenura. Entonces, aquí es donde está el punto que la gente no ha entendido muchas veces, o se ha enseñado mal. Una cosa es el sello del Espíritu Santo que se obtiene cuando nos comprometemos con el Señor, cuando somos perdonados y limpiados. En ese momento es como cuando vamos a la tienda y decimos, este pantalón me gusta o esos zapatos me gustan, entonces, pero no anda el dinero para comprarlo todavía. Entonces le dicen a uno, bueno, deje un anticipo y nosotros se lo apartamos. Entonces vienen y agarran una factura, un documento y ponen allí, bueno, estos zapatos cuestan $100, pero están dejando $20 de adelanto, y le ponen un sello que no dice vendido, sino que dice apartado. Entonces, ese sello es un adelanto, es una garantía de que allí está, y comúnmente le ponen hasta el papelito encima de los zapatos para que no se los vendan a otros, porque ya están encargados, hay un adelanto. Entonces, otra cosa es la llenura. Entonces, ese adelanto, ese principio, o sea, ya allí está la seguridad de salvación. En ese momento, si el Señor viene, aunque no entendamos mucho, aunque no tengamos dones y talentos y cosas, y no seamos servidores en el reino y no conozcamos mucho de la palabra de Dios, pero si el Señor viene, nos vamos, porque ya tienes el sello, ya estás sellado, ya te significa que estás apartado. La llenura es diferente. Entonces, la Biblia habla, y la llenura viene con un propósito mayormente ministerial, pastor, como dice Isaías 61. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno, llenura, es la palabra griega plerou, P-L-E-R-O-O, plerou. Esa palabra plerou significa saturado, full, completo, lleno hasta arriba, o sea, dice hasta rebosar, habla de algo que rebosa. Entonces, la llenura es un proceso en el cual vamos sacando nosotros de adentro las cosas viejas, las cosas malas, y le vamos dando lugar al Espíritu Santo, porque cuando el Señor viene, nosotros comúnmente, pues, no alcanzamos, muchas cosas nos cuestan en el camino irlas dejando. Es el momento cuando vamos sacando cosas viejas y le vamos dando la oportunidad al Espíritu Santo que vaya tomando toda nuestra vida, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos, hasta el hígado, para dejar de consumir Coca-Cola o qué sé yo, y los riñones. Todo eso se lo damos. Amén, pastor. Vamos a otra pregunta. Creo que por ahí va el asunto de esto. Vamos a otra pregunta, pastor. La hermana, vamos a ver, dice por acá, el diezmo es para este tiempo, ya hemos hablado de eso en muchos programas, no voy a volver a hablar de eso porque ya hemos hablado, pero sí le voy a decir que sí, no como ley, sino como gratitud y como estilo de vida de un cristiano nacido de nuevo. Ya hemos hablado de eso en varias ocasiones, pero sí, no como israelita, sino como cristiano en Cristo Jesús. Ismael Mejía pregunta, bueno, la contestamos. Vamos a otra pregunta por acá. ¿Qué dice por acá? Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Quiero que ustedes me digan qué opinan de alguien que predica que la gracia de Dios ya hizo todo y que Dios perdona los pecados presentes, pasados y futuros. Futuros. Eso no es correcto. Dios no perdona pecados futuros. Dios perdona nuestros pecados que hemos cometido. Por eso dice, por eso Dios habiendo pasado por alto, Hechos 17:30, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo el mundo a que se arrepientan. Porque ha determinado un día en el cual juzgará a los hombres por medio de aquel varón a quien dio testimonio de lo levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios perdona pecados futuros, yo no creo eso. Entonces, sería como decir, pastor, esa doctrina es como decir, si usted mañana va a adulterar, no se preocupe que a Dios le perdonó el adulterio mañana, por favor. Sí, porque dicen Dios ya conoce todas las cosas, presentes, pasadas y futuros. Hermanos, esto es incorrecto.
Si usted viene a Cristo, no importa el pecado que haya cometido en el pasado, aunque sean los más negros. Isaías 1:18, la sangre de Cristo lo limpia. Pero de allí usted, por mandato de Dios, y yo, todos tenemos responsabilidad de vivir una vida nueva, un caminar nuevo, un estilo de vida nuevo. ¿Cómo es posible que vamos a seguir? Solo porque la gracia abunda, dice el apóstol Pablo. ¿Vamos a perseverar en el pecado? En Romanos 6, no. Para que la gracia abunde, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Así es que eso está incorrecto, eso que están diciendo por ahí. Porque ese texto, pastor, está interesante en Romanos 6. Primera de Juan 2 dice, 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta es la orden de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Pasado. Si no dice si alguno va a pecar. Si alguno hubiere pecado. Pero eso dice, estas cosas escribo para que no pequéis. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos de pecado. La voluntad de nuestro Dios es vuestra santificación. Así Pablo le dijo a los hermanos, creo que corintios, a filipenses o a los tesalonicenses, ¿no? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Creo que a los tesalonicenses fue, pastor. Dice Romanos 6:1. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está. Eso Romanos es falso, 1, lo que 6, están predicando por ahí. Eso es falso. Sí. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de... vamos a ver acá, creo que es Tesalonicenses. Vamos a ver, encuentro este texto. Vamos a ver. Primera Tesalonicenses 4:3. Ahí está. Gracias. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está. La voluntad del deseo. Verso 7. Amén. Verso 7, pastor. 4:7 también. ¿Qué dice, siervo? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está. Ahí está. Vamos a otra pregunta, pastor. Pastor, ¿la pobreza es una maldición? ¿Ser pobre es ser maldito? De ninguna manera, aunque eso es lo que enseñan los falsos, los ladrones predicadores de hoy en día. La maldición sencillamente es una consecuencia del pecado. La tierra fue maldita por causa de Adán. Por naturaleza, pastor, la pobreza sí es una consecuencia del pecado, pero no es una maldición que ya porque la persona es pobre. ¿Cuántos hermanos en la iglesia, en el reino de Dios han sido pobres? Muchos, miles, y no por eso están bajo maldición. La pobreza material no es esencialmente es una maldición, como enseñan estos, que si tú estás pobre financieramente es porque estás bajo maldición, tienes que romper esas maldiciones, que no sé qué, que aquí, que allá. La pobreza sencillamente es una consecuencia de la naturaleza caída del ser humano. Y además hay que ver a qué le llamamos pobreza, porque el problema es que hay personas que dicen, bueno, ese es pobre porque no tiene un carro, porque no tiene una casa de lujo, o porque no tiene cuenta bancaria, pero entendamos algo. O porque vive en el campo y come guayabas y jocotas y culantrillo ahí del monte. Pero originalmente Adán, esa era su vida, era entre la naturaleza, comer frutos de los árboles. Dios no le hizo una enorme casa, una mansión, ni le dio carros, y yo considero que Adán no era pobre. Entonces, el problema es que hoy estamos hablando igual que lo que hablamos del accidente, de la pregunta del accidente. Hay que entender que si nosotros tuvimos la dicha de nacer
en una nación donde hay una enorme corrupción, donde los políticos se roban todo y donde donde ellos han eliminado las fuentes de trabajo y de cuántas cosas, pues eso al final no se puede pedir que digamos, si aquí, por ejemplo, pastor, una persona puede ir a una universidad y graduarse en una universidad de médico, ingeniero, de abogado, y terminan andando ahí en los buses de cobradores, y si consiguen trabajo ganan unos salarios vergonzosos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si yo voy aquí a un médico a que me haga una consulta y una revisión. Aquí en esta ciudad todavía hay médicos que le cobran a uno 300 lempiras por una consulta. Estamos hablando ahí hasta de 200. Estamos hablando de $10 una consulta. Ahora, yo pienso que si va a un médico a los Estados Unidos, no le va a cobrar menos de $100 quizás. Entonces, no sé cuánto vale, pero oiga bien, ¿cómo va a ser lo mismo un médico en Estados Unidos, donde tuvo la dicha de nacer, crecer, de estudiar en un país donde hay más oportunidades? Entonces, no podemos decirle a los nicaragüenses o a los hondureños o a los salvadoreños o a los guatemaltecos o a los peruanos o a los venezolanos en este momento o a los cubanos que están pobres porque es una maldición. No, es porque en esos países se han robado las oportunidades. Porque hay hijos del diablo que han hecho trizas los países, por eso, y es una consecuencia, por eso le digo de estar en pecado. Pero, pastor, a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero yo te digo, tú eres rico. Así que verdaderamente muchos hombres de Dios anduvieron de aquí para allá, dice la Biblia, en el listado de los héroes de la fe, que anduvieron de aquí para allá errantes por la tierra, por cavernas. Ya por eso eran malditos. Pero es que el problema es lo que hablan los bocones de hoy en día, esos los ladrones, ¿no? Que le enseñan a la gente, y como la gente siempre está interesada en dinero, todo lo que tenga que ver con dinero, la gente va a abrir los ojos así. Así que por eso hay que tener cuidado con eso. La pobreza, de hecho, creo que tiene que ver con la mente más que con finanzas. Así es, hay una riqueza espiritual que nosotros, como dice la Escritura, Jesús para hacernos ricos se hizo pobre. Entonces la gente también piensa que dice, bueno, como Jesús se hizo pobre para hacerme rico, yo tengo derecho a todo lo que Jesús tenía. No está hablando de riqueza material, está hablando de lo espiritual. Al decir que Jesús hizo pobre, quiere decir que se separó de la fuente gloriosa de los poderes espirituales que él tenía y se separó del Padre, se vino a la tierra y perdió toda esa riqueza espiritual que él tenía. Por eso en la cruz él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba experimentando la pobreza espiritual, o sea, la lejanía. Entonces, esa riqueza ahora Él nos la da. ¿Por qué? Porque estábamos hechos una desgracia, éramos hijos del diablo y Cristo nos viene a posicionar ahora como hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más riqueza queremos? Entonces, ese es el punto que la gente a veces piensa cuando habla de riqueza o de pobreza. Pastor, solo piensa en los comentarios. Cuando Cristo predicó en la tierra, y le mandó el mensaje a Juan el Bautista en el capítulo 11 del libro de Mateo, le dice: díganle a Juan que los muertos resucitan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, y el evangelio es predicado a los pobres. O sea, pobres siempre han habido. Cuando la iglesia de Jerusalén, pastor, el apóstol Pablo decía, recogía ofrendas en otras comunidades para los pobres de Jerusalén. Y no estaba hablando de los pobres, no porque eran judíos, no, de la iglesia de Jerusalén. Así que es un concepto. Por eso es que se ha abundado hoy esa predicación falsa de la prosperidad, porque la gente asocia esto con la riqueza. No, nada tiene que ver dinero con la riqueza que realmente el hombre necesita. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posea, consiste en tener al dador de la vida dentro de él, y esa es la riqueza de los siglos. Jesucristo es la riqueza de los siglos. Vamos a otra pregunta. Aleluya. Aleluya. Vamos a otra pregunta por acá. Dice, vamos a ver por acá. Vamos a ver. ¿Cómo se puede conocer a un falso profeta? Pastor, sí.
En lo que lee la pregunta, pastor, déjeme dar este texto por si alguno todavía quedó dudando, porque siempre hay gente que está peleando ahí. Romanos 15:26. Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Los pobres que están entre los santos, o sea, entre la iglesia que está en Jerusalén. Romanos 15:26. Ahí está. Adelante, pastor. Ahí está. Gloria al Señor. Ahí está. Y eran gente llena del Espíritu Santo, pero necesitada de cosas materiales, y el Señor tenía cuidado de ellos. Amén. Él le dijo: no te afanes que comeréis, que vestiréis, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe qué cosas necesitan sin necesidad que tú se las pides. Así que hay que confiar en el Señor. Amén. Vamos a otra pregunta. Amén. ¿Cómo conocer a un falso profeta? Por sus mentiras, por su falso mensaje. ¿Ok? Y por su estilo de vida. En esas dos cosas se conoce a un falso profeta. Que lo que dice no se cumple, son mentiras. Ahí lo dice Jeremías, Ezequiel, Jesucristo dijo: por sus frutos lo conoceréis. Fruto es lo que dice y lo que vive. Lo que dice y lo que vive. Un falso no puede ser falso y vivir una vida santa. Eso no puede suceder. No puede salir uva de una espina. Así es que así de sencillo. Por el estilo de vida que lleva y lo que predica. Y lo que dice, ¿se cumple o no se cumple? Así de sencillo se considera a un falso profeta. Y como dijo un predicador una vez, pastor, el lobo se conoce por el hocico y por las pezuñas. Ahí está. Vamos a otra pregunta. Adelante. Hermano, tengo unos 10 meses en el camino del Señor, solo los domingos abren, siento un deseo de buscar más del Señor, me despierto y me acuesto pensando, alabando al Señor bueno, gloria al Señor, sígalo haciendo, hermana Carolina García. Vamos a otra pregunta. Bendiciones, hermano. ¿El retiro espiritual fue practicado en el tiempo de Jesús o es bíblico hacerlo aún? ¿O haya una base para hacerlo como otras iglesias practican en Facebook? No leen los mensajes. Bueno, es que son 3 páginas. Disculpen si no voy a ir. Estoy en una página, luego me paso a otra y luego me voy a Facebook. Son 3 páginas en las que estamos transmitiendo. 2 en YouTube y una en Facebook. Por eso no he ido para allá. El retiro espiritual. Aparte de eso, también las mías, entonces es difícil leerlas todas. Sí, a menos que tuviera 3 pantallas aquí. En el futuro voy a tener las 3 páginas ahí para estar viendo las 3 en el futuro, primero Dios. Tengan un poquito de paciencia porque acá hay otra pregunta también en el teléfono y tengo que estar en todo. Así que el retiro espiritual, para contestarle aquí a Domingo Pocol, el Señor se apartaba, predicaba y se solía apartar como siempre al monte y pasaba todas las noches orando en la presencia del Señor. A eso le llaman retiro espiritual. No está malo llamarle retiro espiritual. El problema es que de esto hicieron un desorden los falsantes, mayormente César Castellanos de Colombia, que estableció una nueva estrategia, entre comillas, llamada G12, y convirtieron esto de los retiros espirituales en encuentro, reencuentro, posencuentro, requeteencuentro, que hay un montón de encuentros, y en cada encuentro era puro sacar dinero y vender, y era un comercio. Y esto se regó por todo Latinoamérica, y las iglesias se volvieron liberales, mundanas y paganas, y un libertinaje del diablo. El retiro espiritual es correcto, no es malo si usted se retira 3 días, 4 días, una semana en una montaña para estar orando en la presencia del Señor, o con 2 o 3 hermanos, o la iglesia, si se quiere ir un grupo de hermanos, a diáconos, no es malo, siempre y cuando ese retiro no tenga que ver con los retiros de hoy en día, que te puedes retirar a las playas y que puedes ir hasta en traje de baño a la playa, andas en retiro espiritual. Esas tonterías son las que hoy en día han tergiversado esta palabra. Así que está bien, no es malo apartarse con un grupo de hermanos a una cabaña, a un monte, a orar, a pasar tiempo con el Señor. Es bíblico, pero siempre y cuando sea con un propósito. Es semejante al ayuno, que siempre y cuando sea con propósito. Así que no está malo hacerlo, pero esto de los encuentros que tergiversaron esa palabra con esto, hicieron un gran desorden y más que todo un negocio. Así que el Señor se apartaba a los montes a orar. Ahí lo dicen los evangelios, en Marcos, en Lucas,
que se apartaba al monte noches enteras estando orando. El mismo espíritu lo llevó al desierto para estar a solas con Dios y después ser tentado por el diablo, etcétera, etcétera. Sí es bueno hacerlo, sí puede. Amén. Vamos a otra pregunta, siervo, porque dice, se nos va el tiempo y a ver si terminamos. ¿Puede un pastor tener guardaespaldas? Oiga. Ese no es pastor. Ese es pastor, pero pero es pastor alemán. Los siervos de Dios confían en Dios. El guardaespaldas de nosotros es Dios, ningún maldito el hombre que pone brazo por su ayuda, Carne ¿no? por su brazo. ¿Cómo es? Sí, dice, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Ahí o sea, está. que se afianza en una persona, en un hombre normal, natural. Dice nosotros, porque dice, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, está diciendo que el Hijo de Dios, que ahí se llama varón al Hijo de Dios, y hombre ahí representa una persona normal y natural que no es hijo de Dios. Maldito el Hijo de Dios que confía en uno que no es hijo de Dios. Más bienaventurado el que pone en Dios su confianza, como le dice el Salmo 91. Amén. Ahí está, Salmo 91, sí. Cómo Dios protege a los que le temen. Ahí dice claramente, a los que le temen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está todas las promesas de la protección de Dios. Si es que un sinvergüenza que anda con guardaespaldas, sencillamente da a entender que es un ladrón y que tiene miedo que lo secuestren por el dinero que se ha robado. Ahí está la respuesta. Sí. Un hombre de Dios, que me van a robar a mí, pastor, si me secuestran. Me van a tener que matar porque mi esposo no tiene nada para pagar. Si lo secuestran a usted, ¿quién va a pagar? Que no vaya a llamar a mí porque yo no tengo... ¿Quién va a secuestrar a un hombre de Dios? O sea, a un falso como Guillermo Maldonado y a Cash Luna. Sí, porque sostienen billetes, han robado millones. Y a eso se le... Bueno, no estoy diciendo que lo secuestren, pero yo estoy diciendo lo que realmente es. Estoy hablando la verdad. Si me secuestran a mí o secuestran a usted, pastor, existe la posibilidad. Que nos consideren nuestras esposas muertos porque ¿qué vamos a pagar? Nada. Nadie va a secuestrarnos a nosotros. Más bien tienen que devolvernos con un regalito, más bien. Sí. Vamos a otra pregunta. Amén. Aleluya. Preguntaron, antes, que hay una pregunta anterior, pastor, que dice ¿por qué en el libro de los Hechos los que eran bautizados por el Espíritu Santo hablaban en lenguas? Bueno, ya lo expliqué, esa pregunta la contesté antier y eso era una manifestación del Espíritu Santo en ese tiempo. No estoy diciendo que solo en ese tiempo lo hizo, lo hace hoy en día. El problema es que mucha gente piensa que toda la persona que es bautizada en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, y no es así. No es así. Las lenguas Dios se las da a quien Él quiere. Así es. Amén. Vamos a otra pregunta, pastor. Algunos nombres de predicadores que me recomienden para escuchar, aparte de ustedes. Bueno, yo no sé eso. Yo no le puedo decir, vaya a escuchar yo le voy a decir que escucha al pastor Selvin, que es el que conozco, y ahí nadie más. Yo no veo predicadores. Sí, no le puedo recomendar a nadie, discúlpeme. Sí. Pero yo no sé, pastor, si usted puede recomendar a alguien. Sí, es bastante complicado, porque, por ejemplo, yo que tengo un canal de televisión y que nos toca tener programación constantemente durante todo el día, pues he conocido muchos predicadores que he tenido que pasarlos por el canal, y también con el tiempo los he tenido que ir quitando porque de pronto los veo que se van deslizando, se van saliendo, o sea, por la tangente. Entonces, no es fácil. La verdad que, por ejemplo, yo antes aquí pasaba las predicaciones de Armando Balducin. De pronto comencé a ver que él está enseñando cosas medias raras, que la gente puede tatuarse, que la gente puede bailar, que la gente... la salvación no la pierde, cuántas cosas, cuántas doctrinas lleva, y lo tuve que quitar. Uno de los hombres que todavía les respeto, por ejemplo, el pastor Chuy Olivares. Es un hombre de Dios con una excelente doctrina, pero cuando yo veo que en la iglesia de él
las predicadoras que pone, comenzando por la esposa, que es una Jezabel completa, la esposa de Chuy Olivares, como este hombre con la doctrina que tiene y permite que la mujer se tenga esa forma tan pagana. Bueno. Entonces, entonces llega uno y dice, bueno, ¿y en qué? Como dijo por allá, como dijo mi abuela una vez, ¿en qué cara persinarse? O sea, no está fácil andar recomendando. Yo no lo hago porque casi yo no veo predicadores. No me paso metido en redes viendo predicadores. Bueno, no sé. No estoy diciendo que solo yo soy único o el pastor. Sí. Sencillamente, hermano, no le puedo recomendar nada porque o yo no soy hermano o hermana porque yo no sé. Sí. Así que vaya a la Biblia, estudie la Biblia, escudriñe la palabra de Dios. Amén. Si usted escudriña la Biblia y usted se empapa de la Biblia, usted puede escuchar a cualquier predicador. Y usted empapado de la Biblia, ya un hombre maduro, como decía ayer, usted puede escuchar a cualquiera y usted sabe qué es bueno y qué es malo, lo que es malo lo desecha y lo que es bueno le sirve para edificación. Así que antes de escuchar predicadores, vaya a mire, léala de punta a punta, póngala en práctica y allí usted podrá escuchar a quien quiera y usted como un colador que tira la basura para allá y lo bueno para acá. Así que vaya a la Biblia primeramente. Empápese de Dios, tienes del Espíritu Santo y después podrá escuchar predicador. Predicador perfecto no lo va a encontrar porque Pablo por eso dijo también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, examinadlo todo, retener lo bueno. Está diciendo que hay personas que no el 100%, porque recuerde que todo predicador es humano y que también entra en la predicación, entran las emociones, entra el entendimiento que a veces que él tenga, que tal vez sea escaso, que sea abundante. Entonces, siempre, yo por eso no le estoy diciendo que no puede escuchar a lo que, por ejemplo, que mencioné a Chuy Olivares, por ejemplo, en el movimiento misionero mundial, conocí tremendos hombres de Dios, como el pastor a Samuel Mejía, el pastor Álvaro Garavito, el pastor Humberto Henao, hombres tremendos, pero como les digo, no son perfectos. Sí, y así también yo pienso, pastor, que el mejor consejo es que vayan a la Biblia. Yo no recomiendo a nadie porque no es porque no quiera, sino porque no conozco. Así que ahí dejamos eso. No voy a decirle recomiende a alguien, luego le recomiendo a alguien y lo engañe y lo lleva al infierno. Y luego, no. Así que mejor vaya a la Biblia, empápese de Dios y de su palabra. Y usted podrá meterse a YouTube o a cualquier página y escuchar cualquier predicador, pero usted ya es un hombre, mujer madura en el Evangelio, nadie lo va a engañar. Hasta los de enlace puede escuchar. Si conoce la palabra de Dios, la verdad. Hasta los de enlace y no lo van a engañar. ¿Por qué? Porque usted conoce la verdad. Así es. Hay que empaparse de Dios y de su palabra primeramente. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Pablo, pastor? Antes de comenzar su ministerio. Se fue a encuevar allá en el desierto con el Señor hasta recibir el evangelio completo. ¿Por qué no fue a los 12? Hermanos, el Señor me llamó, me pueden doctrinar porque yo estoy listo para comenzar las misiones. No. Se fue a Arabia, estuvo como 25 años, ¿cuántos años estuvo en la presencia del Señor hasta que recibió el evangelio completo? Y luego el Señor mandó a Bernabé a traerlo para que comenzara su ministerio en Antioquía y de ahí lo envió a las naciones. Así que hay que llenarse de Dios primero y de su palabra para luego ver qué escuchamos. Vamos a otra pregunta, pastor. Dice por acá. Bueno, voy a leer la pregunta de una hermana que nos envía de Venezuela. Dice, pastor, bendiciones. Una pregunta de Venezuela nos escribe aquí una hermana. ¿Dónde nos hemos si una iglesia donde nos hemos congregado por años comienza a desviarse de la sana doctrina, debemos seguir allí obedeciendo al mandato del Señor donde nos instruye que debemos someternos a las autoridades? En Romanos 13:1 está escrito que debemos someternos a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad. Pero esa autoridad está hablando de las leyes terrenales. Dice, sino que de Dios, son de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Esto también va para la iglesia, así que aunque se hayan desviado de la sana doctrina, no, y no. Cuando una iglesia se desvía, hay que salirse de allí y buscar otra de sana doctrina. Amén. Nosotros tenemos que estar donde se nos predica la palabra, como acabo de decir, que ya conocemos.
Si usted conoce la palabra de Dios y usted, como acabo de decir, se empapa en la palabra del Señor y usted es una verdadera cristiana o cristiano, usted no va a estar en una iglesia, usted no se va a ir a meter a la iglesia de los católicos, usted no se va a ir a meter a la iglesia de un falso, sabiendo usted que ese es falso y que allí se convirtieron en liberales. Ahora hay falsas doctrinas. Usted no va a estar allí, como hijo de Dios no va a estar quieto allí, va a tener que salir de allí a buscar un lugar donde se predica el verdadero evangelio. Yo no le recomiendo a nadie que se esté en una iglesia de un falso. Yo no recomiendo eso. Así que usted no se puede sujetar a alguien que no está bajo su sujeción. Pastor, ¿cómo me voy a sujetar yo a alguien que no está sujeto a Dios? Yo me voy a sujetar a alguien que está sujeto a Dios. Entonces, por eso es importante conocer el pastor donde uno se congrega, conocer su vida y conocer el ministerio, la palabra que predica, la doctrina. Entonces significa que si ese hombre vive una vida recta es porque está sujeto a Dios. Entonces me puedo sujetar al Señor. Yo me debo sujetar a una autoridad que está bajo autoridad. Yo no puedo sujetarme a alguien, no, porque es que yo soy ministro, aunque esté predicando falsa doctrina, porque la Biblia dice que debe sujetarse a toda autoridad. No, yo no me voy a sujetar, pastor, a un comandante, a un político, a un gobernante que me quiera enseñar o hacer obedecer una ley que esté en contra de la ley de Dios. No, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Fue la respuesta de los discípulos a los hipócritas de aquel entonces. La sujeción a cualquier autoridad es una ordenanza siempre que la autoridad no me obligue con su autoridad, no me obligue a irrespetar o a violentar las leyes la ley de Dios. Entonces, sobre un alto hay uno más alto, dice la Biblia, y sobre ese otro alto vigila uno todavía más alto. Así que esa autoridad, para poderle respetar, tiene esa autoridad que estar en la misma sintonía, en la misma línea con la autoridad superior. En el momento que una autoridad que está sobre uno deja de estar sujeto a la autoridad superior, que en este caso es Dios, ya yo no me puedo sujetar a esa persona. Así que hay que entender eso, que si un gobernante, una autoridad acá que nos gobierna en una nación, me llama a mí y me dice, tome esta arma porque estamos en una guerra, vienen a pelear contra nosotros los nicaragüenses, los salvadoreños o los venezolanos o los qué sé yo, o vienen los iraníes a atacar ahorita y pues yo lo siento mucho, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Pero si agarro ese versículo así literal, pues entonces si ese gobernante me manda a matar con una AK-47, ¿tengo que hacerlo? No, señor. No. Así es. Amén. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta por acá. Pastor, hágame un favor. Abra usted la página de la Generación del Rapto que hace mejor el tiempo. Yo abro la mía para que estemos... una yo, otra usted. Le leo esta pregunta que está en su canal de YouTube. Dice Dios le bendiga. Dice, tengo una pregunta. Para trabajar para la obra de Dios, para trabajar para la obra de Dios en otras iglesias, tiene que ser siendo miembro de otra. O sea, como diciendo que si viene a trabajar aquí con nosotros, en este caso como una misionera o como alguien que va a colaborar, ¿es necesario ser miembro de la iglesia? No, nosotros somos miembros de una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Nadie es dueño de la vida de nadie. Ahora, que nosotros, cada uno, tenemos una sujeción a una iglesia local y a un pastor, a una autoridad, donde yo me identifico, donde tengo a mis hermanos con quien que comparto y con quien tomo responsabilidades en esa iglesia. Esa es la iglesia a la que yo pertenezco, donde alguien está al cuidado de mí, a quien yo tengo que responderle y respetarle. Eso no significa que no puedo ir a otra iglesia a ayudar, a servir, a salir en una evangelización.
puedo hacerlo. No puedo, no tengo por qué llegar y declararme miembro de esa iglesia. No, la persona tiene que entender que usted es miembro de otra iglesia. No puede estar en ser miembro de dos o tres. No tiene que tener una sola autoridad, una sola iglesia donde usted tiene sus raíces. Y hay algo que decir de eso, pastor. Yo también, usted creo que tampoco lo haría. Dejar entrar a un desconocido a servir en la iglesia ya porque dije que es hermano. Yo pienso que tampoco en eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Yo creo que es necesario, yo soy fulana de tal o fulano de tal, vengo del ministerio tal, aquí está mi información, quiero trabajar con ustedes, quiero ayudarles en el evangelismo, en la enseñanza o no sé qué, aquí, pero yo creo que no vamos a decir a alguien, sí, vengan para acá, no importa de dónde sea. Yo creo que ahí hay que tener un poquito cuidadito en eso, ¿no? De saber, como Pablo cuando recibió a Timoteo, dice que todos daban testimonio quién era Timoteo. También los hermanos que enviaron de Jerusalén, en este caso Judas y Silas, que los enviaron a Antioquía, venían con recomendación de Jerusalén, que eran hombres de Dios, que eran profetas, que eran hombres de Dios. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso. No necesariamente, como usted dijo, tiene que ser miembro de esa iglesia, pero debe tener evidencias o algo que lo caracteriza como un miembro de otro ministerio para que pueda unirse, ¿no? A trabajar juntamente con otro ministerio. Sí, lo que está diciendo aquí es que dice que en algún momento no se lo permitieron en algún lugar. En otra iglesia, en otro lugar, porque como no era miembro de esa iglesia, pues pienso yo que lo que dice el pastor es cierto, que tampoco uno puede abrir la puerta a cualquiera solo porque dice, bien, que yo quiero trabajar con ustedes. Tiene que saber y dar una justificación por qué. Vamos a suponer así, si usted que nos escribe, que está en Nueva York, usted anda aquí por Honduras y viene a nuestra ciudad, y usted dice, hermano, fíjese que yo ando aquí en una misión, qué sé yo, médica, o con una empresa de Estados Unidos haciendo un trabajo de qué sé yo, una ONG, y queremos colaborar con usted aquí en su iglesia durante este mes que voy a estar acá en Honduras. Entonces yo debo de pedirle a usted sus credenciales, conocer de dónde viene, con quién se congrega, saber un poquito la historia, hacer una evidencia de que usted viene de un lugar de sana doctrina, que no vaya a traer unas cosas que van a enseñar cosas que son contrarias. De lo contrario, yo le voy a decir, no, hermana, si usted quiere venirse a congregar, bienvenida. Durante este mes, usted bienvenida. No tiene una obligación con nosotros porque usted no es miembro de acá, sino que es miembro de otra organización o otra iglesia. Entonces, en este caso, pues entonces tienen razón, porque el celo, el cuidado, uno tiene que cuidar la doctrina, tiene que cuidar al rebaño que Dios ha puesto al cargo de uno, y entonces hay que saber a quién le abrimos Por eso uno siempre es importante que donde quiera que sale, lleve una carta que lo recomiende, mayormente si a usted le gusta trabajar en la obra del Señor, andar una carta del ministerio donde usted se congrega para que le ayude, y eso lo ayuda a identificarse, porque desconocidos tampoco no se puede hacer. Vamos a otra pregunta, ¿cierto? Así es. La hermana Agustina está en Facebook, pregunta que le expliquemos sobre Lucas 16, 19. No sé, hermana Agustina, le saludamos en el nombre del Señor, hermana. No sé qué quiere usted saber de Lucas 16, 19. Ahí está hablando de Lázaro y el rico en el infierno, Lázaro en el cielo y el rico en el infierno, pero no sé de qué se trata su pregunta. Vamos a ir a otra pregunta entonces por acá, pastor. Si usted puede abrir el canal La Generación del Rapto, pastor, yo voy a abrir aquí el mío para que, a ver, mire si hay preguntas por allá para que nos vayamos porque se nos fue el tiempo y a ver si podemos terminar. Bueno, dice por acá, tengo una pregunta que hacer. Marcos. Carlos Rodríguez, voy a ver por acá. Carlos Rodríguez, disculpe, ¿ustedes tienen Facebook para compartir sus prédicas? Claro que sí. Pastor Carlos Fuentes, Pastor Selvi Díaz en Facebook, ahí va a encontrar. Iglesia Misión Evangelística en Facebook, ahí va a encontrar nuestras predicaciones. Vamos a ver. Tengo una pregunta que hacer de Marcos 9:49. Vamos a ir por acá, Marcos 9:49, que dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, aquí
habla de mayormente la condenación en el infierno, donde el fuego nunca se apaga. Jesús hablando de esto, porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué será? ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. No entiendo verdaderamente, pastor, este texto que el Señor quiso decir, pero lo que sí entiendo que nosotros como cristianos somos llamados, en otras palabras, somos comparados como la sal. La sal es un preservante y a la misma vez un saborante. Entonces, la iglesia es comparada con la sal. Pero lo que dice ahí, que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Si vamos al Antiguo Testamento, de los sacrificios, podemos ver eso en otra perspectiva, pero en el Nuevo Testamento, que es donde está hablando el Señor Jesucristo, más que todo se refiere a ser un cristiano ejemplar, porque si no, ahí está hablando de la condenación en el infierno. No entiendo verdaderamente todo. No sé, pastor, si usted entiende algo sobre esto. Sí, el contexto explica eso en los versos siguientes, de allá por ya del 42 en adelante comienza a hablar del castigo, de las ocasiones de caer. Entonces siempre hay que leer el contexto para entender lo que realmente nos está diciendo. Entonces, veamos, dice, cuando Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera, vamos a ver si estoy correcto acá, es el verso, el 9, dice, ok, no, en el verso 42 en adelante, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Y bueno, va hablando de esto, que en vez de tener dos manos se ha echado en el infierno, donde el gusano no muere, el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fue ocasión de caer y todo eso, entonces el gusano no muere, el fuego nunca se apaga, repite. O sea, está hablando de juicio, de castigo. Entonces, ahora viene y ya entra al punto donde dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se volviera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con nosotros. Entonces está hablando de el poder y la autoridad que Dios le ha dado al cristiano y a la iglesia. Entonces nos compara a nosotros, como ya bien lo hemos visto. Y a la misma vez una advertencia, Pastor Selvi. Si no somos sal, vamos a parar en el infierno. Eso está bien claro ahí lo que Jesús está diciendo. Así es, que si no recibimos ese evangelio que nos preserva, que nos cambia y que nos transforma, entonces dice, todos ustedes necesitan la sal, todos ustedes para hacer un sacrificio acepto delante de Dios necesitan sal, necesitan la presencia preservante del evangelio. Entonces, si no, al contrario, pues va a haber una consecuencia. Entonces, Juan también dijo, detrás de mí viene uno, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces habla de ese fuego purificador. Entonces hay un fuego como juicio para el pecador, pero también hay un fuego como sanador, como un fuego purificador. Entonces esa es la interpretación que acá el Señor le da a la sal, como en el Antiguo Testamento tenía una función, en el Nuevo Testamento esa sal es comparada con la palabra de Dios, con el poder de la palabra de Dios que preserva la vida de nosotros. Vamos a otra pregunta, pastor. Se nos fue el tiempo ya. Dice, ¿qué significa ¿qué piensa usted del aceite de Jerusalén y del agua bendita? Bueno, esas son tonterías. Esa es mi respuesta. Son brujerías. Esas son sandeces de los falsos para mercaderes de la fe. Vamos a ver. Dice la hermana que en la iglesia de que está hablando ya la conocen hace 2 años. Bueno, hermana, búsquese otra iglesia. Vaya a apoyar otro ministerio si no la reciben ahí. Vamos a otra pregunta por acá.
Me estaban preguntando acá, pastor, que explicáramos qué era lo que Pablo quiso decir, yo sembré y Apolo regó. Bueno, Pablo está diciendo dos cosas sencillas. Yo planteé el mensaje de evangelismo, de salvación, y Apolo enseñó. Yo sembré, Apolo regó. Yo prediqué, evangelicé, Apolo enseñó. Entonces, el que siembra y el que riega no son nada, sino el que da el crecimiento, el Señor Jesucristo. Esa es la explicación. Es como que usted evangelice a una persona y otro la doctrine. Usted sembró y aquel regó. Pero el que da el crecimiento no es ni usted ni que sembró, ni el que regó, sino el Señor, es el que da el crecimiento de acuerdo a la disposición de esa planta, en este caso el creyente. Si escuchó bien el mensaje que se le predicó, si puso en práctica la doctrina que se le enseñó, entonces el Señor, que tiene el poder, lo hará crecer como un verdadero cristiano. Amén. Y es respondiendo a un problema que había en la iglesia de Corinto, que la gente estaba diciendo, yo soy de Pablo. Otros dijeron, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas, o sea, yo soy de Pedro. Y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces, había una iglesia dividida donde cada uno se identificaba con el líder. Y entonces dice Pablo, no. Si yo fui el que los gané para Cristo, ustedes no son míos. Después de mí vino Apolos y fue el que los siguió adoctrinando, el que le dio dando las enseñanzas. Tampoco él es el dueño de ustedes. Y si luego vino alguien a pastorearlos, el pastor que tienen tampoco es el dueño de ustedes. Ustedes todos son de Cristo, igual que yo y Apolos y Cefas. Eso es lo que quiso decir. Así es, perfecto. Vamos a otra pregunta, pastor. Ya se nos fue adelante. Nos han estado preguntando esto, que ya lo había respondido usted en algún momento, que dice que tengo una duda. Dice, ¿a qué denominación pertenecen ustedes? Lo pregunto porque hay testigos de Jehová, adventistas y asambleístas y que no sé qué. Bueno, ya el pastor lo dijo en una ocasión y ya lo hemos respondido. No pertenecemos a ninguna denominación. Nosotros simplemente pertenecemos a la Iglesia de Cristo, y por el mensaje y por la doctrina que usted escucha se dará cuenta que no somos ni adventistas, ni sabatistas, ni luteranos, ni bautistas, ni testigos de Jehová, ni mormones. Somos cristianos, predicamos la doctrina de Cristo. En otras palabras, nuestra iglesia es una iglesia independiente, la iniciamos, acá Dios me usó para iniciar la iglesia el 13 de marzo del 2011, 13 de marzo de 2011, vamos para 9 años con la iglesia Palacio del Rey. Y una iglesia independiente que no es de asambleas, no es de la iglesia de Dios, no es de la profecía, no tenemos una denominación. Somos cristianos, simplemente somos hijos de Dios, hay que decirlo eso. Iglesia Misión Evangelística es una iglesia independiente que no pertenece a ninguna de estas denominaciones. Ahora, alguien va a decir, pero entonces son sujetos. No somos sujetos. Estamos sujetos al Señor, al Espíritu Santo, y respondemos esto con la misma pregunta anterior. No somos de Pablo, ni somos de Apolos, ni somos de Cefas. Somos de Cristo. Entonces, hoy la gente dice, yo soy de asamblea, yo soy de esto, yo soy del otro. El problema es que nosotros hemos encontrado que en estas organizaciones la manipulación es terrible, la forma de cómo están manipulando que si no pertenecen a ellos y que hoy si se abren iglesias como abrir sucursales de comidas rápidas. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tiempo. No pertenecemos ni a Apolos, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a nadie. Pertenecemos a aquel que nos dio la vida, y si alguien pertenece a él, es mi hermano y es mi hermana. Así de sencillo. No nos une una organización terrenal, ni el apellido de fulano de tal, ni el nombre de tal organización. Nos une una misma sangre, un mismo amor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo Espíritu y un mismo Señor. Eso es lo que nos une a nosotros. No nos debía de unir un compromiso con fulano de tal, con tal organización, porque eso es lo que usan en los concilios, puro negocio, puro... Así es. Lo dejamos por allí, pastor. Terminamos con una última pregunta, siervo. Yo lo intenté de ser parte de una organización y salí asustado. ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es esto es una pudrición tremenda? Entonces, alguien puede decir, pero si ustedes no pertenecen a una organización, están mal. Bueno, Lucas capítulo 9 nos cuenta la historia. Cuando en una ocasión
dice que vinieron a Jacobo y Juan y le dijeron al Señor, en el capítulo 9, versículo 49, capítulo 9, verso 49 de Lucas, ahí en adelante. Juan y Jacobo le dicen al Señor, nosotros hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, pero no nos sigue, Entonces le prohibimos que lo hiciera. Y dice el Señor, ¿por qué se lo prohíben? No se lo prohibáis, porque el que no es con nosotros, por nosotros es. El pastor Carlos Fuentes, el que no está contra nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros es. El pastor Carlos Fuentes y yo nos conocimos apenas hace como... Y el que no es con nosotros desparrama, pastor. Así que, el que conmigo no ya que tocó ese texto, da a entender que el que no está contra Cristo es por Cristo, o sea, hablando ministerialmente. Y el que está en Cristo Amén. Y no hace nada, ahuyenta, espanta a las almas. Así es. Entonces, lo que quería decir es que el pastor Carlos Fuentes y mi persona no pertenecemos a un mismo concilio ni a una misma organización. Él tiene su trabajo en la misión evangelística en Houston, Texas. Yo tengo mi trabajo en la Iglesia Palacio del Rey en la entrada de Copán, Honduras. Y nos conocimos a través de la red. Oí sus mensajes por internet y me identifiqué y dije, este hombre es un hombre de Dios. Tiene la misma doctrina que yo predico. Y él hizo lo mismo cuando conoció las predicaciones y vio las predicaciones mías. Él dijo, siervo, usted tiene la doctrina como Dios la envía. Y me dice que quiere que hagamos un programa, quiere que nos juntemos, quiere que hagamos este trabajo. Y desde entonces estamos haciendo este trabajo. Y ni él me ha dicho, quiere pertenecer a mí y yo ser el jefe suyo, ni yo le he dicho a él que yo quiero ser el jefe de él. Aquí no hay jefes, ni él ni yo. El único jefe se llama Jesucristo, a través del Espíritu Santo que lo gobierna y nos instruye y nos lleva adelante. Bendiciones, pastor. No fue el tiempo, pastor. Entonces, la última pregunta, ¿por qué Pablo reprendió a Pedro? Por hipocresía. Esa es la respuesta. Gálatas capítulo 2. Cuando miré que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y ahí está la reprensión. Tú viviendo entre los gentiles, trata la manera de hacerlo judaizar, algo que ni nosotros hemos podido cumplir, y ahí lo reprende y dice claramente que era de condenar, era de no dejarlo pasar, pero ni un momento. Así que era de condenar y lo reprendió en público y el apóstol muy humilde reconoció su falta. Así que fue bendecido, restaurado y enseñado, porque para eso nos ha dejado el Señor, para que nos consolemos y nos exhortemos unos a otros. Mis amados, se nos fue el tiempo. Pastor Selvin, una vez más, gracias por estar acá en este programa La Biblia del Tiempo, y será hasta el martes, si Dios lo permite, a esta misma hora y por estos mismos medios. Amén. Así es, pastor. Muchas gracias. Y a pesar de los inconvenientes que a veces se nos dan, pero aquí estamos siempre haciendo el trabajo y le decimos a las personas que a veces se molestan y dejan mensajes diciendo, hey, no me contestaron mi pregunta, o por qué no me responde, debe responderle a todos. Entienda que estamos transmitiendo por 5 canales diferentes, 5 páginas diferentes, y es imposible accesar a todas y ver todas. O de pronto alguna pregunta no la vio uno porque van entrando, y donde van entrando las que ya entraron van quedando atrás, y de pronto alguna no vio. No es que no la queramos contestar, hacemos todo lo posible, y si no le contestamos un día, pues siga en el siguiente programa. Como la hermana Agustina, que nos escribe en México, si no, explíquenos mejor su pregunta y se la contestamos el martes, hermana. Pastor, gracias, pastor. Amén. Bendiciones, pastor. Nos vemos la otra semana, si así lo permite. Y cualquier cosa, pues si tengo que, posiblemente yo tengo que regresar ahorita a Costa Rica por otros chequeos médicos, entonces cualquier cosa yo le estaré avisando por si no pueda estar la otra semana. Pero primero Dios, si Dios así lo permite, aquí estaremos. Que Dios le bendiga, pastor. Primero Dios, saludos. pastor. Amén. Que Dios le bendiga, siervo. Cuídese mucho y que la gracia de Dios sea con usted y también con cada uno de ustedes que hacen posible este programa. Sin ustedes no se hiciera este programa. Así que ánimo, sigamos adelante. Cristo viene pronto. Cuídese, agrademos al Señor. Y nos vemos, si Dios nos da vida, la próxima semana, el próximo martes a esta misma hora, 5 de la tarde,
hora de Houston, Texas, y de Honduras también en esta hora. Que Dios les bendiga. Saludos. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.